Buenas noches, hoy jueves 15 vamos a hacer un repaso sobre algo que se está tramitando y poniendo en el entorno de la actualidad. Pero antes de deciros nada, lo primero, lo de siempre, cabecera. Pues como os contaba, buenas noches. Vamos hoy a hablar con José Manuel Paredes Castañón, que es catedrático de Derecho Penal. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a hablar precisamente de la prisión permanente revisable. José, bueno, vamos a tratarnos de usted, trátame de tú, por favor. Bien. Pues iba a preguntarte, ¿cómo podríamos definir qué es la prisión permanente revisable? Esto que está ahora poniéndose tan, vamos a decir, de moda, entre comillas. Sí. A ver, la prisión permanente revisable es como el legislador español, en la última reforma que hizo del Código Penal en 2015, nombró una pena que no existía hasta 2015 en el derecho español, que es una pena de prisión, pero en principio de duración indeterminada, aunque como su nombre indica, puede ser revisada. Digamos, a los 25 años puede ser revisada, y si el tribunal estima que el reo no genera un peligro social, puede ser puesto en libertad y estar durante otros 10 años bajo vigilancia, pero en libertad. Entonces, hasta el año 2015 teníamos una pena de prisión de una duración determinada. Podían ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, dependiendo del delito, pero una vez que acababa la pena de prisión, se extinguía. A partir del 2015, en algunos pocos delitos, existe esta pena, que es un poco diferente en la medida que sigue siendo una pena de prisión en cuanto a su forma de cumplimiento, pero su duración es indeterminada. En teoría podría durar, digamos, si se decide no revisarla, podría durar indefinidamente y podría convertirse en una prisión perpetua. ¿En qué aspecto se vería esta pena? Vamos a ver, ¿qué delitos? Bueno, ahora mismo en el derecho actual muy poquitos, es decir, prácticamente un par de casos de asesinato, no todos los asesinatos, sino solo un par de casos de asesinato, cuando el asesinato se produzca después de una violación, de un delito sexual, y luego algunos delitos más, pero que son tan poco importantes en la práctica porque no se han aplicado nunca, como puede ser el homicidio del jefe del Estado, sí, y algún otro caso, pero básicamente está pensado el cuerpo. Exactamente, pero no, ahora mismo no. Ahora mismo eso es lo que se está planteando como posibilidad. Ahora mismo es el asesinato en el caso de menores, el asesinato en el caso de que sea posterior a una violación, y el asesinato cometido por una organización criminal. Y luego algún caso más, como te decía, el caso del genocidio, homicidio del jefe del Estado. Pero bueno, que estos casos no te los comento en detalle porque es que no se han aplicado nunca. Son casos que están completamente, son muy extraordinarios, no forman parte del día a día de la justicia penal. Un magnicidio de eso, claro, una cosa así, sería como la de John Fitzgerald Kennedy. Claro. Entonces, realmente el caso real, y hasta ahora, hasta donde yo sé, que es lo que ves en la prensa, solo hay un caso en el que se ha pedido prisión permanente revisable, que es el caso del asesinato de un menor. Creo que era en Galicia, creo recordar. Sí. Creo que hasta ahora es el único caso en el que el Ministerio Fiscal ha pedido la pena de prisión permanente revisable. Bueno, precisamente tenía ahí una pregunta. ¿Por qué poner prisión permanente revisable si al final de cuentas podría ser cadena perpetua, no? Bueno, ¿Solo cambia el nombre? No cambia el nombre. El legislador español tenía mucho interés en que apareciera la palabra revisable por un motivo. Porque la prisión perpetua claramente sería inconstitucional. La Constitución española establece que todas las penas tienen que tener posibilidad de reinserción. De tal manera que si en España tuviesen una prisión perpetua estricta, es decir, sin posibilidad de revisión ninguna, sería inconstitucional, porque aunque el preso estuviera resocializado, no podría ser puesto en libertad, con lo cual eso sería inconstitucional. Entonces, el legislador español
que conoce lo que han dicho otros tribunales constitucionales del mundo. El español todavía no ha dicho nada, pero está recurrida a la pena de prisión permanente revisable. Y sospecha que puede decir lo que han dicho otros tribunales constitucionales, que han dicho que si una prisión permanente no es revisable, es inconstitucional, y lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho el Tribunal Alemán, varios tribunales constitucionales del mundo lo han dicho. Entonces el español, digamos, se curó en salud y dijo, revisable. Es verdad que las condiciones de revisión son muy duras, 25 años son muchos años, sobre todo son muy indeterminadas, es decir, no se sabe muy bien en la ley con qué criterios los jueces deben valorar cuándo revisar y cuándo no, y eso genera un problema de inseguridad, ¿no? Pero digamos que lo que el legislador español quiso asegurar es que no fuera una prisión perpetua pura y dura, porque sabía que eso no entraba en el derecho español. Sí, vamos, que al cambiar el nombre parece que todo puede ser diferente, pero yo preguntaría, porque sabemos que hay dos padres que están pidiendo que se firme por la prisión permanente revisable, y es lógico al quedar sin sus hijas por causa de un asesinato. Y me pregunto, cuando esta gente, ¿cuántos años puede estar ahora mismo un reo con máximo? Ahora mismo, claro, depende mucho del delito, ¿no? Es decir, Sí. por un solo delito, que es diferente cuando uno ha cometido varios delitos, por un solo delito, descontando el caso de la prisión permanente revisable, cuando la pena es de prisión común, puede llegar hasta los 25 años de prisión, ahora mismo, por un solo delito, por un solo asesinato, salvo que sea prisión permanente revisable. En los casos que he mencionado antes, pero en el resto de los casos, el máximo son 25. En el asesinato, obviamente, en otros delitos es menos, ¿no? Ya. Y el problema es cuando esa persona reincide. O sea, podemos ver el del violador del estilete y todo esto, que reincide. Sí, pero yo quisiera introducir un punto de racionalidad. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que en los casos que están saliendo en la prensa, en la gran mayoría de los casos no son reincidentes. Es su primer delito, es su primer asesinato, lo cual no quita que sea muy grave, por supuesto, y para la familia y para la víctima es una tragedia, eso está claro, ¿eh? Pero los casos de reincidencia, los casos de delincuentes sexuales reincidentes, que es a lo que te estaba refiriendo, son casos muy contados. Y ahora mismo no están en la ley, y en las reformas que está proponiendo el Partido Popular, y que ya veremos si salen o no salen, tampoco estarían. Es decir, yo creo que se están mezclando cosas muy diferentes. Es decir, una cosa es que maten a un hijo menor, es muy grave, que maten a cualquier familiar es muy grave, y eso tiene que tener un castigo grave, y en España lo tiene, y lo tenía antes, por cierto. En realidad, la única diferencia es que ahora eran 25 años seguros, sí, y ahora, en ciertos casos, 25 años, la posibilidad de que siga. La posibilidad de que siga. Es la diferencia que ha introducido la reforma de 2015. En el resto de los casos siguen siendo 25 máximo. En los otros delitos el problema es diferente. El problema es cómo aseguramos el tratamiento en la prisión. Y hay que decirlo, ¿eh? El problema clave no es que la pena dure mucho, el problema es qué hacemos con las personas que están en prisión, ¿eh? Claro. Y muchas veces, si en vez de decir alargamos las penas, dijéramos, vamos a invertir más dinero en tratamiento en las prisiones, ¿eh? Porque contra el mito, los delincuentes sexuales, la mayoría se pueden resocializar y rehabilitar. Hay algunos que no. Hay muy poquitos, y en esos casos hay que tomar medidas más contundentes, pero es verdad que son muy pocos. Lo que pasa es que muchas veces el Estado no invierte en eso, porque es gastar dinero y no hay medios, en fin. En Yonquilandia, en Estados Unidos, lo que hacen con esos reincidentes son castrarlos químicamente, ¿no? En algunos sitios, pero en realidad la llamada castración química, que no es una castración en sentido estricto, es una administración de medicamentos, ¿no? En realidad lo que parece que está demostrado es que en los delincuentes verdaderamente muy peligrosos no funciona, porque el delincuente sexual muy peligroso, que insisto que estamos hablando en España, el último estudio dice que hay alrededor de unas 10 personas. Lo cual en 45 millones estamos hablando de una cifra muy pequeñita, ¿no? Es importante saber de lo que estamos hablando. No estamos hablando de miles y miles de violadores, estamos hablando de 10 o 15 personas en toda España que son irrecuperables, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esas personas el componente sexual es una parte muy pequeña. Realmente para ellos es más importante el aspecto violento del delito que el aspecto sexual, con lo cual la llamada castración química, que es una administración de medicamentos, no sirve porque inhibe el del deseo sexual, pero la parte violenta no funciona. Es decir, la parte violenta realmente la única forma de reducirla es a través de tratamiento psiquiátrico. Hablemos claro, estas personas todas tienen algún problema psiquiátrico, mayor o menor, y es la única manera. Y en España no hay
Bueno, cuando alguna persona de estas ha sido tratada, ha funcionado. Lo que pasa es que, claro, los tratamientos psiquiátricos son muy caros. Pues también. Sí, si tú quieres tratar a una persona en serio y a fondo, y a una persona con problemas tan graves como son estas, no basta con que la tengas metida en prisión, sino que tienes que hacer un trabajo. A lo mejor tienes que tener un psiquiatra dedicado a esa persona durante años. Claro. Y eso... durante años, si está 25 años dentro... Claro, pero el problema es que a veces se ve la prisión como, bueno, le tenemos aquí aparcado y ya está, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa persona durante esos 25 años? ¿Hacemos algo? ¿Estamos invirtiendo dinero en mantener a una persona en prisión, que nos cuesta muchísimo dinero, por cierto, mantener a una persona en prisión, y luego la vamos a dejar salir, no sabemos qué pasa con ella? ¿Vamos a seguir manteniéndola en prisión? Sí, es ilógico, ¿no? Es decir, no tiene más sentido tenerle menos tiempo, pero durante el tiempo que esté tratarle... Sí. Invertir en tratarle y asegurarnos, hasta el límite de lo humanamente posible, que salga en unas condiciones, digamos, que su peligrosidad haya disminuido, porque, insisto, contra el mito la mayoría de los delincuentes se pueden rehabilitar. Sí, bueno, el problema, y como antes hablábamos con relación a los delitos sexuales y asesinatos y tal, todo delincuente es diferente uno de otro, vamos, que sabemos que si podemos, si hombre que acaba de robar para poder dar de comer a alguien, pues lo ponemos a trabajar y empieza a tener un dinero, se rehabilita. Probablemente, la mayoría, algunos quizá no, pero la mayoría sí, es verdad. Sí que... Hay muchos tratamientos, o sea, depende de cada delito, ¿no? Evidentemente, los delitos sexuales son diferentes, los delitos de asesinato son distintos, pero es verdad que, por ejemplo, si hablamos del asesinato, el 95% de los asesinatos deja a un lado el terrorismo, que es un caso un poco especial, ¿no? Pero los asesinatos comunes y corrientes, ¿quién los comete? Los comete gente del entorno. Mucha gente que nos está viendo no sabe diferenciar entre homicidio y asesinato. Sí, asesinato es un homicidio. Homicidio es matar a una persona intencionadamente. El asesinato es matarle intencionadamente, pero en determinadas circunstancias. Concretamente, que sea una persona particularmente vulnerable, menor, incapaz, etcétera, utilizando medios de ensañamiento de que causan un sufrimiento innecesario a la víctima, o hacerlo por precio. Es decir, el asesino a sueldo, digamos. Esos son casos de asesinato que tienen una pena más alta que los homicidios comunes, ¿no? Un homicidio común sería, qué sé yo, una pelea en un bar, le golpeas en la cabeza y le rompes la cabeza y le matas. O pasar con el coche por encima de una persona... Claro, siempre que lo hagas con intención, porque estamos hablando de homicidio intencional. Sí, luego otra cosa es el imprudente, pero el homicidio intencional, ¿no? Pero de todas maneras, entonces estamos hablando de que la prisión permanente revisable tiene que ver con los magnicidios, o sea, con la muerte... Y con algunas formas de asesinato, algunas, concretamente el de menores y el de personas que antes del asesinato hayan sido víctimas de violación. Es decir, los casos de violación más homicidio, digamos, ¿no? Sí. Esos son los casos que ahora están en la ley. Y yo lo que no entiendo, y perdóname por decirlo así, es que estos dos padres que están pidiendo que se haga la prisión permanente revisable, tuvieron un caso de la violación de su hija y el asesinato. ¿Por qué piden...? Sí, pero hablo de memoria, pero creo recordar que esto fue antes de la reforma. El caso, claro, en España las leyes nunca se pueden aplicar, las leyes penales, a casos anteriores. A casos anteriores. Con lo cual, si fue antes de la reforma el caso, no se le puede aplicar la nueva ley. De hecho, la ley que ahora se aprobara hipotéticamente que ellos proponen no se podría aplicar a sus casos. Claro, se podría aplicar a casos del futuro, nunca a los suyos. Es decir, sus casos se juzgan con la ley que estaba en vigor el día que se cometió, el día que se cometió el hecho. Es increíble, ¿no? Bueno, porque que están juntos en la misma celda. Y uno va a tener, con los mismos casos, uno va a tener la prisión permanente revisable otro no. Y el otro no. Claro, pero es un derecho, todos tenemos derecho a ser juzgados por la ley que estaba en vigor en el momento en que cometemos el delito. Claro, porque si no, imaginémonos, yo cometo un delito y mañana me dicen, no, lo que usted hizo ahora nos parece peor o mejor, y entonces le libero, le agravo la pena. O ponemos unas medallas por héroe. Es decir, es un tema de seguridad. Yo tengo derecho a saber qué me puede pasar si hago algo, ¿no? Claro, lógico. Entonces, por eso, aunque cambie la ley, la nueva ley no es aplicable a casos anteriores. Pues es curioso porque realmente cuando empiezas a ver la ley, muchas veces decimos, bueno, una cosa es la ley, otra cosa es la justicia, ¿no?
Claro, tenemos muchas leyes injustas, también algunas leyes justas, pero también tenemos leyes injustas, sin duda. ¿Y qué podríamos decir ante lo que van a aprobar o creen que se va a aprobar en un futuro más o menos inmediato con otros aspectos de esta prisión permanente? Vamos a ver, yo te voy a decir lo que sabemos, porque no sabemos tanto. Vamos a ver. O sea, está como en una nebulosa. Está todavía un poco nebuloso. Quiero decir, es verdad que hay un movimiento de algunas familias de víctimas que han, como tú decías, han estado recogiendo firmas. Uh-huh. Y luego, por otro lado, hay un partido, bueno, el Partido Popular, el partido que gobierna, ¿no? Uh-huh. Que ha estado haciendo un poco el juego de vamos a hacer una reforma porque vosotros nos la pedís. Entonces han aprobado mociones en ayuntamientos. Entonces, lo último que sabemos, hubo un mitin, creo que en Andalucía, en el que estaban las víctimas y Mariano Rajoy, que hablaron de esto. Bueno, lo que sabemos ahora mismo oficialmente es que en el Consejo de Ministros del viernes pasado, el Gobierno discutió un anteproyecto para reformar el Código Penal y ampliar los casos de prisión permanente revisable. Pero es verdad que lo único que tenemos es una nota de prensa de 2 páginas del Ministerio de Justicia en el que se dice de manera muy general algunos casos en los que podría, o sea que no tenemos un texto, con lo cual parece que la idea es ampliar algunos casos más de asesinato, parece que la idea es ampliar algunos casos de incendios, lo cual es sorprendente que alguien por cometer un incendio, muertes derivadas de incendios, pero hay que entender que serán incendios intencionados con intención de matar, porque desde luego si es un incendio por imprudencia, en el que alguien muere, como puede pasar en los incendios forestales, sería un disparate poner prisión permanente a alguien que imprudentemente quema un monte y un empleado de extinción muere, porque el que quemó el monte no pretendía que muriera. Entonces, bueno, en realidad no lo sabemos, todo esto estoy especulando, vamos, porque lo único que tenemos, si tú vas a la web del Ministerio de Justicia, verás una nota de 2 páginas en la que dice que han estudiado la posibilidad. Sí, pero... Eso es lo que dice, es decir, algunas formas de asesinato, algunas formas de incendio con resultado de muerte y las violaciones en serie, pero tampoco está claro, porque las violaciones en serie tienen que ser violaciones no juzgadas, porque si han sido juzgadas no se les puede aplicar la nueva ley. Entonces, eso es una parte. Y luego la otra parte del asunto es que ahora mismo el Partido Popular no tiene mayoría en el Congreso para sacar eso adelante, porque la mayoría de los partidos de la oposición quieren, al contrario, derogar la prisión permanente revisable. De hecho, hay 2 propuestas, quiero recordar, una del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, justamente para cambiar lo que se aprobó en 2015 y que apoyan, que yo sepa, todos los partidos, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, digamos que está en la duda, dudando, no sabe muy bien lo que hacer. Entonces, yo sinceramente no lo sé, o sea, no soy futurólogo, pero dudo bastante de que esta propuesta vaya a aprobarse, porque cuando en el Congreso de los Diputados la mayoría no ve el canal lo que hay ahora, una propuesta que ha salido de esta manera un poco, bueno, en un contexto de unos casos muy particulares, no lo sé, pero me parece dudoso que eso vaya a funcionar, ¿no? Muchas veces todas estas propuestas pueden ser, pueden ser el origen de una petición de votos. Bueno, yo no quiero entrar en juicios de intenciones. Mucha gente lo ha dicho, ¿no? Que hay algo de demagogia y de distraer, porque claro, evidentemente para las víctimas es un drama. Sí, por supuesto. O sea, no podemos frivolizar con eso. Es decir, las personas que están haciendo esto, ellos seguramente convencidos de que no se puede tolerar que vuelva a pasar nada, como les ha pasado a sus familias, a sus hijas, están promoviendo esto. Yo lo que les diría es, con todo el respeto del mundo, que se están equivocando. Es decir, que el problema de que no vuelva a pasar esto no es que la pena sea más larga. El problema es tener mejores condiciones de seguridad, mejores tratamientos penitenciarios. Claro, eso es más complicado y es más caro. Prevención. Claro, es más caro que agravar las penas. Es más fácil decir, cambio la ley, cambio el Código Penal, ya está solucionado. Pero por desgracia, llevamos cambiando el Código Penal y agravando las penas 20 años y sigue habiendo asesinatos. Y nunca va a dejar de haberlos por eso, por mucho que subamos las penas. ¿Tus alumnos te preguntaron sobre la prisión permanente revisable? Sí, les preguntan porque, claro, lo ven en la televisión y dicen, oiga, y profesor, ¿y esto? Y bueno, pues yo les intento explicar un poco lo que estoy intentando explicar aquí. Primero lo que hay, porque es importante que la gente lo sepa, y luego explicándoles
que las cosas son más complicadas. Es decir, Sí, que no... cada uno puede tener su opinión, pero es verdad que las cosas no son tan simples como subo la pena, ya se soluciona el problema. Las cosas son un poquito más... Es que parece... Ojalá fuera tan fácil. Que la parte política, la parte jurídica, parece que podría ir como una cosa aparte que se había hablado en la Constitución. Claro. ¿No? Pero... Bueno, es que una de las cosas que muchos hemos criticado ahora en esta propuesta del Gobierno, más allá del contenido, es que se ha hecho sin consultar a nadie. Es decir, está muy bien escuchar a los padres de las víctimas, pero tendrás que preguntar a los expertos qué te dicen. Y es que todos los expertos te están diciendo, es que esto no va a funcionar. Entonces, si te dicen eso, hombre, por lo menos dale una pensada, como se dice a veces, sí. ¿no? Piénsatelo un poquito. Consulta, porque, claro, tenemos unas penas en España para los delitos graves, unas penas muy duras. Ya tenemos penas de hasta 25 años. ¿Realmente necesitamos que pasar a 30? ¿Va a cambiar? ¿De verdad alguien se cree que alguien que está dispuesto a matar a una niña pequeña va a pensar, no, como ahora no son 25, son 30, son 35, no la mato? ¿De verdad alguien se puede creer eso? Eso no pasa el filtro de la realidad, ¿no? Es decir, el que está dispuesto a matar y estar 25 años en prisión está dispuesto a pasar 30, porque normalmente es alguien que tiene unos valores que no son los nuestros. Y o le cambiamos o el asesinato se va a producir. Por desgracia, es así. Y me cuesta ser tan pesimista, pero creo que hay que decirle a la gente la verdad, no hay que engañarla. Hombre, yo pienso que no eres pesimista, sino realista, ¿no? Bueno, yo creo que hay que decirle a la gente la verdad, para que la gente tome decisiones sabiendo sobre lo que dice, ¿no? Entonces, a veces, es verdad que los políticos a veces tienden un poco a hacer juegos de manos y decir, no, mire, ya te estoy solucionando el problema. Sí. Mire usted, no le están solucionando su problema. Sea usted consciente de que si usted quiere, vote esto, perfecto, está en su derecho, pero sepa que esto no le va a resolver su problema. Y otra parte del asunto, aunque sea frívolo decirlo, sepa que esto le va a costar no sé cuántos mil euros, que también es algo que los políticos ocultan. Aumentar las penas cuesta mucho dinero, porque tenemos unas cárceles saturadas. Sí, claro, y alimentar al reo. Entonces tenemos que construir más cárceles y eso son miles de euros, de tener más funcionarios penitenciarios. Entonces, bueno, ahí hay algo que hay que ponderar. No digo que no se haga, pero hay que valorarlo, no podemos hacerlo a ciegas. Pues bueno, ya tenemos una idea somera de todo esto. Bueno, espero que os sirva de algo, que os sea útil a todos y sobre todo a los que están escuchándonos. Sí, alrededor de unos 15 o 20 millones de personas. Al otro lado de esto me está diciendo la jefa que estamos a punto de terminar. José Manuel, yo quería agradecerte el que hoy estés aquí con nosotros, dándonos esta clase magistral, como digo yo, de la prisión permanente revisable. Gracias a vosotros. Muchas gracias, buenas noches y esperamos vernos, pero tomando algo. Eso, hablando de algo menos desagradable, ¿verdad? Menos desagradable, triste. Menos triste. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a vosotros, aquellos que me estáis viendo, acordaros que hay un correo que es el bunker@esasturias.tv, donde me podéis escribir y me podéis decir lo que queráis, que después, bueno, ya haré yo lo que yo crea conveniente. Y con esto y un bizcocho, pues lo dicho. Hasta mañana a las 8.